Buenos días, doctor Luis Ortiz Hernández. Gracias por aceptar la invitación para estas charlas de divulgación de la ciencia en el proyecto que lleva este nombre en la Coordinación de Extensión Universitaria de la UAM Xochimilco. Y bueno, yo quisiera que usted nos dijera cuál es su investigación en la universidad, cómo es que llega a estudiar en esta universidad, cómo desarrolla todo el trabajo que es tan conocido dentro de ella. Yo tengo la oportunidad de participar también desde hace algún tiempo con el trabajo producto del que usted realiza y realmente el trabajo sobre salud, sobre entrenamiento físico, sobre las problemáticas que se tienen en en el día a día de las personas, usted las atiende de forma muy eficiente y yo quisiera que hablara de eso, pero antes que esto voy a presentarlo porque usted es licenciado en nutrición y doctor en ciencias en salud colectiva y profesor del Departamento de Atención a la Salud de la UAM Xochimilco, orgullosamente egresado de UAM Xochimilco, docente de la licenciatura en nutrición humana y tutor en el doctorado en ciencias biológicas y de la salud de la UAM y en el posgrado en ciencias de salud de la UNAM, profesor honorario en la maestría en estilo de vida y actividad física de la Universidad de Guadalajara, investigador nacional nivel 2 por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y autor de más de 100 artículos científicos y 3 libros. Recibió el Premio en Investigación en Nutrición 2015 que otorga el Fondo Nestlé de la Fundación Mexicana para la Salud, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y el Fomento de Nutrición y Salud AC. Pues bueno, después de esta presentación, nuevamente le doy las gracias por aceptar la invitación de estar con nosotros y contarnos cómo es que llega la investigación que usted realiza y por qué en la UAM Xochimilco. Gracias, bienvenido. Al contrario, gracias por el espacio, Cecilia. Y pues yo después de terminar el bachillerato, en el cual recibí una introducción importante a las ciencias biológicas, eh, ingresé a la universidad con la expectativa de aprender y eventualmente hacer investigación sobre bioquímica y me interesaba mucho la fisiología de las hormonas. Eh, Sin embargo, pues me enfrenté al modelo de nuestra universidad, que es un modelo innovador y que apuesta porque tanto la investigación como el servicio y la docencia responda a problemas de la mayoría de la población. Y además, en nuestra universidad, desde su fundación, se apostó a pensar los problemas de la sociedad en general desde una perspectiva que reconociera que nuestro entorno determina qué es lo que podemos o no hacer. Nuestro entorno inclusive influye de manera determinante en lo que somos, en nuestra biología. Después de la licenciatura en nutrición, hice la maestría en medicina social y el doctorado en ciencias en salud colectiva, que me permitieron profundizar en esta perspectiva. No abandoné la nutrición, no abandoné esta cuestión de la biomedicina completamente. En el laboratorio del que yo soy responsable, está enfocado a hacer estudios e intervenciones sobre gasto de energía, composición corporal, actividad física, condición física. Entonces ahí estamos muy interesados en ver cuáles son las mejores formas de medir la cantidad de grasa, músculo y la calidad de hueso de las personas o el gasto de energía o de hacer intervenciones centradas en la persona. Esa actividad como nutriólogo la sigo haciendo, me apasiona, me gusta mucho. Creo que nuestros estudiantes necesitan tener una formación integral, lo cual implica, por ejemplo, antes los nutriólogos no considerábamos la actividad física, ahora se sabe que es uno de los elementos que promueven bienestar y también estamos apostando que junto con la investigación y el servicio
y vayamos incorporando el tema de la atención centrada en la persona. Esa es mi faceta de nutriólogo, eh, pero después, en mi formación, que incluye un componente muy importante de ciencias sociales aplicadas a la salud, ahí mi entrenamiento y después mi experiencia haciendo investigación lo que han implicado es sobre todo documentar cómo las diferencias sociales, las diferencias en las posibilidades de una vida saludable marcan a nuestra sociedad. Ahorita, por ejemplo, con la epidemia se ha mostrado que las personas que tienen obesidad, diabetes e hipertensión tienen un riesgo mayor de, después de adquirir la infección por SARS-CoV-2, desarrollan formas graves de la COVID, formas tan graves que la gente fallece. Pareciera que esto es un fenómeno meramente biológico, ¿no? De que estamos frente a un virus muy agresivo ante ciertas personas. Sin embargo, si nosotros reconocemos o partimos de la premisa de que somos una sociedad muy desigual y que estas características de las sociedades influyen en tu estado de salud, modifican tu biología, entonces te planteas preguntas diferentes. Dando continuidad a este trabajo que hacemos sobre desigualdades sociales en salud, poco después de que empezó la epidemia, se empezó a ver en la televisión, por ejemplo, que las zonas más afectadas en nuestra ciudad era la delegación Iztapalapa, la Gustavo A. Madero y los municipios conurbados del Estado de México, que son los municipios que se caracterizan por su pobreza. Entonces, con esto en mente, analizamos los datos de la Secretaría de Salud de todo el país y documentamos que la gente que vive en estos municipios en todo el país, también pensemos en Acapulco, fue en otro momento un área muy afectada, y en Tijuana, todas estas áreas urbanas empobrecidas, las personas que vivían ahí tienen mayor riesgo de, después de adquirir la infección, desarrollar neumonía, ser hospitalizadas, ser intubadas y morir. Entonces, ante un mismo virus, las personas tenemos diferentes capacidades para hacer frente. Entonces, no es un fenómeno biológico, tiene que ver mucho con cómo, como sociedad, hemos hecho que algunas personas disfruten de mejor salud y de más capacidades para afrontar problemas de enfermedad y otras no. Otra diferencia, y que es abismal que hemos documentado, es de acuerdo al tipo de institución donde te atiendes. Si tú adquiriste la infección y desarrollas neumonía, tienes que ser hospitalizado. Con el análisis que nosotros hicimos, que es un corte de julio, cuando las personas son atendidas en hospitales de la Seguridad Social, básicamente el Seguro Social y el ISSSTE, el riesgo de fallecer es de 40%. En contraste, en los hospitales privados, el riesgo de morir es del 11%. O sea, son diferencias abismales. Estamos hablando del mismo país, estamos hablando de la misma enfermedad, pero obviamente los recursos que se tienen o en una institución pública o en una institución privada, pues también son radicalmente diferentes. Ahora, ¿quién accede a los servicios privados? Menos del 3% de la población. Entonces, no se trata solamente de un nuevo virus que es muy agresivo.
también se trata de con cuántos recursos tienes tú para hacer frente a esa infección. Y otro ejemplo, y creo que es muy importante para pensar cómo la sociedad se vincula con la biología, cómo modifica la biología, es que la probabilidad de de tener hipertensión, diabetes o obesidad no es la misma en todas las personas. Conforme tienes menos recursos, menos escolaridad, menor ingreso, o vives en una colonia o municipio más marginado, es más probable que tengas obesidad, hipertensión y diabetes. Entonces, sí, pareciera que tener obesidad es una cuestión de una decisión individual, pero no solamente es una cuestión personal. O sea, si tú vives en un municipio marginado, donde no hay parques, donde las calles son inseguras, donde tú no tienes dinero para pagar un club privado, pues obviamente tu estado de salud se va a deteriorar más en contraste a si tú vives en una colonia con recursos, tú tienes recursos para pagar una dieta saludable y actividad física. Este acceder a recursos modifica tu cuerpo, o sea, el peso corporal, la estatura no son unas variables biológicas que tú solo heredas de tus padres. El entorno define mucho qué tanta posibilidad tienes de comer saludablemente, hacer actividad física, o cosas como tener la capacidad de pagar un terapeuta y que te enseñe a cómo afrontar tu vida estresante, ¿no? Si no tienes dinero, el estrés te va a pasar factura porque no vas a poder tener espacios donde hablar de tus problemas y saber cómo enfrentar esos problemas de manera más saludable. Entonces, eso es el estar en la UAM es lo que a mí me ha permitido incorporar esta perspectiva y bueno, también ir teniendo herramientas técnicas que te permitan ir documentando. Sobre todo a mí lo que me interesa es mostrar esto, ¿no? Lo que muchas veces pensamos que es biología, células, genética, está muy modificada, muy afectada por el entorno social. Y bueno, también yo creo que mi interés aquí, como comenté, cuando me acerqué a la investigación, mi interés era ver fisiología y sigo interesado en eso. Pero en la UAM me permitió tener un abordaje más integral. Entonces, sí me interesa mucho estudiar los fenómenos biológicos, en tanto estos dan cuenta de cómo las diferentes formas de organización social influyen en nuestros cuerpos, en nuestra mente, en nuestra salud. Entonces, ahorita, pues obviamente por la contingencia, la investigación que hemos hecho en los últimos meses está enfocada a eso, pero en años previos también hemos hecho análisis similares, pero enfocados a cuestiones de nutrición y actividad física. Y todo esto de este fenómeno, ¿cómo lo traslada a la docencia? No, no es una investigación que quede solo en la investigación, o si está involucrada, lo trabaja en el ámbito de la formación de los estudiantes. Sí, tiene implicaciones importantes para para la formación de los estudiantes. Yo participo en la licenciatura en nutrición y en el posgrado de salud de la UNAM. Mm, Para mis estudiantes de pregrado de la licenciatura en nutrición, uno de los módulos que yo imparto es la introducción a la salud pública, a la perspectiva poblacional en nutrición. ujú. Entonces, ahí yo siempre invito a los estudiantes a que su investigación modular documente precisamente estas desigualdades sociales. Ujú. Entonces, por ejemplo, la última vez que di este módulo de salud pública,
capacitamos a los estudiantes para que analizaran encuestas nacionales y uno de los temas, por ejemplo, fue: ¿quién tiene acceso a los diagnósticos de obesidad? Obviamente, pues, entre más escolaridad y más ingreso tienes más acceso a que te diagnostiquen, a que recibes un tratamiento y a que pierdas peso. Entonces, mucho de lo que se hace énfasis con los estudiantes es, mm, hay que visualizar que la nutrición no solo es resultado de decisiones individuales. Las posibilidades que tienen las personas pesan muchísimo. También con este grupo, otro de los proyectos modulares fue, ver si el color de piel se relacionaba con el peso corporal. En Estados Unidos está muy documentado que los latinos y las personas afrodescendientes pesan más, tienen mayor riesgo de tener obesidad en comparación con las personas blancas o descendientes de europeos. Y la razón es, Viven más en vecindarios pobres, donde, por ejemplo, hay menos infraestructura deportiva y más restaurantes de comida rápida. ah, En nuestro país es poco reconocido que existe racismo, no, pero ya se ha documentado, por ejemplo, que entre más oscura sea tu piel, y no necesitas ser afrodescendiente, cuando decimos en México que tu piel es más oscura, estamos pensando sobre todo, eres más moreno, ujú, tienes más rasgos indígenas, la vida te sonríe menos. sí, Tienes menos ingreso, tienes menos escolaridad, experimentas discriminación laboral, exacto. Menos oportunidades, ¿no? menos oportunidades. Ujú, Entonces, obviamente nutrición no es sociología. Lo que se les propuso es que ellas abordaran cómo el peso corporal podría vincularse con el color de piel. ujú, Y analizamos una encuesta nacional. Y las estudiantes documentaron, en los dos sexos observamos lo que esperábamos. Entre más oscuro era la piel, ujú, el peso corporal era más alto. ujú. Pero estas diferencias eran especialmente importantes en las mujeres. Por análisis estadístico vimos que muchas de estas diferencias es porque las mujeres más morenas Ujú, tienen menor ingreso. Pero después de quitar el efecto del ingreso, las diferencias se mantenían. ujú, Entonces, y nosotros interpretamos eso como es probable que las mujeres con piel más morena tengan más peso porque tienen menos recursos y cuando tú tienes menos recursos, consumes alimentos más baratos, pero que tienen más calorías, más grasa, más azúcar. Pero también se ha observado que cuando tú experimentas discriminación, tu cuerpo responde como una forma, como cuando te estresas. Y cuando te estresas generas una hormona que se llama cortisol y esa hormona en sí misma genera acumulación de grasa. En el estudio que hicieron las estudiantes no hay un indicador directo de cortisol, eh, pero por lo menos sí hay un mecanismo biológicamente posible que podría explicar por qué las personas, sobre todo las mujeres más morenas, tienen mayor peso corporal. Entonces, en este módulo de salud pública es el tipo de proyectos que le invitamos a las estudiantes a desarrollar pensando en una perspectiva de poblaciones. El otro módulo en el que yo participo en la licenciatura en nutrición tiene que ver con la formación de nuestras estudiantes para dar consulta. Aquí es muy importante que como nutriólogos también definamos de manera diferente nuestra identidad profesional. Casi siempre las personas piensan, voy a ir a la nutrióloga porque necesito una dieta. Y sí, nosotros en este módulo les enseñamos a las estudiantes a hacer planes de alimentación.
pero no es la única forma en que las nutriólogas pueden intervenir. Un elemento muy importante que yo creo que hemos incorporado en la licenciatura como grupo de trabajo es el tema de la consejería. La consejería significa desarrollar habilidades de escucha, donde más que decirle a la persona, tú tienes que comer esto, es invitarla a pensar, ¿qué hace que comas lo que comas? ¿Qué hace que hagas o no hagas el ejercicio? Muchas veces cuando estás en consulta y haces este análisis con la persona, pues los factores socioeconómicos brincan inmediatamente, ¿no? Obviamente nosotros en un consultorio no le podemos cambiar el ingreso a una persona, pero al menos la idea es que nuestras estudiantes cuando escuchen a sus pacientes sean sensibles a estas dificultades que tienen las personas. Ese es un primer elemento. Ahora, otro elemento es que cada vez se reconoce más que cuando una persona encuentra un espacio donde es escuchada, eso propicia más a que piense alternativas más saludables. Entonces, si bien las personas no van a hacer un cambio radical en su alimentación por esas limitaciones económicas o de otro tipo, dentro de sus posibilidades, sí es más factible que empiecen a identificar qué cosas sí pueden cambiar. Entonces, el tener este entendimiento de tu entorno determina qué es lo que puedes hacer, reconoce eso. Cuando escuches a una persona en tu consulta, está atenta a reconocer esas influencias y en vez de regañar a la persona o darle un plan de alimentación que nunca va a llevar, discute con ella qué cosas sí son factibles. Dale herramientas a la persona para que identifique conductas que realmente pueda hacer. Que no sea una fantasía de mañana me pongo a dieta de 500 calorías, nunca la voy a hacer, no la voy a sostener, sino mejor una cosa realista, ¿no? Probablemente, eh, es bien curioso, el tema recurrente en las consultas es el pan de dulce. No se trata de quitar el pan de dulce a la gente, porque es una forma de los pocos placeres que podemos tener en la vida, pero que la persona dimensione cuál es la cantidad de pan dulce que es compatible con su salud. Ese es un ejemplo, pero en este tema de la consejería, el pan dulce siempre es como el coco de las personas, ¿no? Pero de nuevo, cuando tú piensas, ¿por qué el pan dulce es un tema tan recurrente? La dimensión social de la alimentación brinca por sí sola, ¿no? O sea, tiene que ver con que culturalmente calificamos como malos al pan dulce, entonces nos los empiezan a prohibir, pero la mente humana responde con la prohibición de manera resistiendo. Entonces, si tú me prohíbes algo, yo lo busco más, porque así somos los humanos, no nos gusta sentirnos restringidos. Pero también tiene que ver, por ejemplo, con una historia de cuando yo era niño no había en la casa y entonces ahora que hay, pues le entro, ¿no? Si no reconocemos esta dimensión social, afectiva, interpersonal de la alimentación, nuestras intervenciones como nutriólogas y nutriólogos son súper pobres, súper limitadas, ¿no? Y bueno, tampoco me voy a pelear con mi gremio. Los planes de alimentación ahí van a estar y los tenemos que saber hacer. El punto no es quitar esos planes de alimentación, el punto es enriquecer nuestra práctica profesional con más habilidades, con otra actitud de servicio, de reconocer las dificultades de las personas y al final de realmente ayudar a la persona. No con un gran cambio en su alimentación, no Ujú. con un gran cambio en su estilo de vida, con pequeñas cosas que la gente realmente pueda sostener y dándole espacio a la gente a que hable, porque muchas veces es lo que necesitamos.
exacto. Todo el mundo sabe que las garnachas no son saludables. O sea, difícilmente alguien me va a decir, no, una quesadilla pasada por aceite es lo mejor, o el refresco es saludable. Ya lo sabemos, pero a veces el ser escuchado para hacer estos cambios hace la diferencia, ¿no? Y de nuevo, quien descubrió lo importante que es la escucha como parte de una relación terapéutica fueron las ciencias sociales. Si solamente usáramos ciencias biomédicas o técnicas de la salud, nuestras intervenciones serían bien limitadas, pensando solamente en calorías, este, en proteínas, lípidos, y la gente no come eso. La gente come comida que está cruzada por nuestras experiencias, nuestras relaciones, por las normas culturales. Entonces, esta formación que yo tengo en ciencias sociales hemos tratado también de que transmine, influya cómo estamos formando a las nutriólogas en la UAM. Y curiosamente, nosotros empezamos a incorporar este pensamiento de la consejería, atención centrada en la persona hace más de 10 años. Pero de 3 años para acá, ya todas las organizaciones de profesionales de la salud están diciendo es esencial incorporar la atención centrada en la persona como parte de la formación de los profesionales de la salud. Entonces, hace 10 años esto era así como, híjole, pues es que están diciendo que somos psicólogo, tratando de hacer psicología, que es puro choro, que es discurso, que no somos nutriólogos. Pero bueno, afortunadamente ahorita ya hay como un respaldo de muchas organizaciones que dicen atención centrada a la persona es indispensable. Claro, No puede haber profesionales de la salud que no tengan habilidades de escucha activa. y más en esta pandemia se ha hecho tan evidente, ¿no? La gente entró en un estrés inmediato a comer muchísimo por estar en casa o a dejar de comer por la angustia y todo este apoyo que se ha dado psicológico en las diferentes instituciones para escuchar esta, cómo vivimos el encierro o semiencierro o la pérdida de empleo, lo único que está haciendo que la gente más o menos atienda es hablar, ser escuchado, tener un espacio donde manifestar esta angustia, por eso todos estos servicios y la misma universidad que ha hecho el programa de la red de apoyo universitario es tan importante. O esto que es el programa que yo mencionaba en el que he participado en ciertos momentos, donde lo abrieron ustedes de buscar la vida saludable de los trabajadores dentro de la universidad. Es una cosa porque muchos, yo no soy de las que pasa mucho tiempo sentada cuando estoy en presencial en la universidad, pero sí cualquier oficinista pasa horas. Entonces la posibilidad que ustedes abrieron de que los mismos jóvenes que se forman como nutriólogos tengan una posibilidad de darnos herramientas físicas para cuidar nuestro cuerpo es algo muy benéfico. No solamente nos ayuda en el nivel de la salud, en mantener nuestro cuerpo, sino que genera un sentido de pertenencia a la institución, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de conocer compañeros de trabajo que siempre veía, pero que no compartía con ellos porque no estamos en el mismo ámbito. Y el hecho de que estuviéramos en un sector donde nos estamos cuidando o estamos intentando esforzarnos por cuidar nuestro cuerpo, un poco la alimentación, genera otro tipo de vínculo. Y ese tipo de vínculos deberían de estar documentados también, porque ahora que nos vemos por Zoom, es como si nos viéramos allá en el gimnasio. Vuelve a ser así esta parte que dice este afecto, esta cercanía, ¿no? Con la gente. Entonces ese proyecto ha dado buenos resultados, ¿no? No sé cómo lo tengan ustedes registrado. Sí, como comentaba hace rato, la actividad física es un elemento que yo creo que no tiene más de 5 años que las licenciaturas en nutrición comenzaron a decir hay que incorporar como parte de la labor de las nutriólogas.
Y todo lo que me acabas de compartir me hace mucho sentido porque uno de los problemas que tenemos con la identidad tradicional de la nutrióloga es, vas a con la nutrióloga que te da una dieta para que te prives de comida Y sufras. y sufras. Sí, sufras lo que te por haberte portado mal. Y en cambio, la actividad física es una cosa que para nosotros tiene muchas más, virtudes que dietas restrictivas, ¿no? O sea, tú ya acabas de comentar de cuando lo haces en grupo, pues, haces un sentido de pertenencia, es divertido, te sientes más relajado durante el día, te sientes con mayor vitalidad, con más energía. Y eso es también uno de los mensajes que siempre damos a los estudiantes. Concéntrense en el bienestar de las personas, no en la báscula. O sea, también ya tenemos mucha evidencia que dice, l perder peso ya es una fantasía. Ya que lo ganaste es muy difícil perderlo, así es nuestra biología. Es un fracaso centrarse en el peso, hay que centrarse en el bienestar. Entonces, y la actividad física es uno de los elementos que genera este sentido Claro. de bienestar, ¿no? Y Lo interesante es también entender que no es lo mismo alguien que ganó peso a los 50 años, a los 40, a los 25, y son condiciones diferentes. Entonces, este programa yo lo que he visto es que cada quien a su tiempo y a su posibilidad, ¿no? Cosa que a veces no sucede en otras partes que dicen, ándale, baja de peso y tienes que hacer esto y 25 sentadillas y el otro está muriendo. Sí, pero bueno, cada quien, los chavos están formados para irnos diciendo cada quien qué puede hacer y cómo no lastimarnos, que además esa es otra, ¿no? Cómo cuidar el cuerpo al hacer el mismo ejercicio, porque puedes tener lesiones. Entonces es un acompañamiento muy agradable, muy saludable y que sí genera bienestar. Entonces, yo celebro mucho este programa que ustedes llevan y que usted ha formado desde hace tiempo, porque además los jóvenes que se forman como instructores, que son nutriólogos y que aparte dan los entrenamientos, salen con pues con un ámbito más completo. Y además son estimulantes y son como a lo que yo quiero llegar, aunque yo tenga 30 años más. Pero bueno, yo quiero estar así de contento cuando estoy haciendo mi trabajo, ¿no? Y los jóvenes que también participan, los que estamos tomando las clases y los jovencitos estudiantes, realmente sí se genera un ambiente muy agradable y estamos en Zoom, ¿no? Entonces es la posibilidad de tomar el recurso que tengamos ahora, apropiárnoslo y que eso no sea un entorpecimiento, sino que sea una herramienta más de buscar la vida con más salud y mejor bienestar, ¿no? sí, me alivia mucho escuchar lo que comentas porque sí, la verdad es que sí hemos tratado de ser muy cuidadosos en cómo incorporar el tema del acondicionamiento Ujú, físico. ujú. O sea, sí me son familiares estas imágenes de un instructor diciéndoles que todo el mundo haga el mismo esfuerzo y eso no, los principios de acondicionamiento físico no dicen eso. Hemos tratado de ser muy rigurosos en incorporar este tema, porque así como el ejercicio tiene beneficios, Ujú. puede producir, si no sabes implementarlo, efectos Adverso. negativos. Entonces, somos muy cuidadosos, en antes de incorporar a alguien al entrenamiento, tiene que pasar por una evaluación sobre su aptitud física. Hacemos mucho énfasis en la técnica, eso es lo que sí, yo sí siempre trato de decirles, o sea, su labor no es brincar con las personas, su labor es sí estimularlas a que hagan esfuerzo, porque si no haces esfuerzo, no mejoras tu condición física, pero ese esfuerzo siempre tiene que estar limitado a no exceder tu capacidad, hacer la técnica correcta para no lesionarte y respetar las individualidades, ¿no? Que cada quien va a avanzar al Claro. ritmo que necesita avanzar. Y por último, considera que este tipo de trabajo que se hace directo con la comunidad cuando se están formando los estudiantes, usted mismo
cuando trabaja con los grupos a los que van a atender y estudiar, ¿es un tipo de divulgación del conocimiento? Yo creo que sí. Ujú. Ah, otro de los elementos que nosotros promovemos mucho con los estudiantes, y no siempre nos sale bien, es lo que se llama práctica basada en evidencia. Ok. Ujú. O sea, somos muy insistentes en decirle a los estudiantes, tanto los practicantes que están haciendo el servicio social con nosotros, como los estudiantes en los módulos, de sean muy cuidadosos de lo que ustedes dicen en la consulta o le proponen a las personas, tenga una base científica, haya estudios o conocimiento que respalde eso. Ujú. Yo siempre me, como decimos coloquialmente, se me paran los pelos de punta y ahorita los traigo muy cortos. Cuando escucho, es que los diabéticos no pueden comer fruta. Digo, y bueno, si es fruta cruda, lo Ujú. más entera posible, ¿dónde está el estudio que dice eso? Ujú. No, pues es que lo escuché. Mm, Pues eso no es evidencia, ¿no? Claro. Entonces, cuando tú le pides a los estudiantes ser riguroso, lo que tú le digas a la gente garantiza que está basado en evidencia, ¿no? Entonces, en la consulta se trata de hacer eso. Nosotros no somos los que le decimos a la persona qué debe de hacer. Ujú. La labor como nutriólogos es la evidencia que deriva de estudios, traducirlo en términos prácticos a la persona Ujú. y que sea la persona la que identifique qué es lo que puede hacer o qué es lo que decide hacer. Claro. Pero entonces tenemos que tener una formación sólida en investigación, sobre todo epidemiológica y clínica, Ujú. de modo tal que las investigaciones que vayan saliendo día a día, tú las puedas traducir en mensajes concretos en el consultorio y Ujú. que la persona salga del consultorio con información veraz, no con lo que yo escuché, con lo que yo creo, con lo que yo opino. Porque muchas veces lo que yo pienso, creo, opino, he escuchado, realmente puede llegar hasta ser contraproducente o no servir. O a causar daño por mala información. Entonces, yo creo que cada consulta tendría que ser eso, un evento de divulgación de evidencia científica, ¿no? De decirle a la persona en los términos más llanos posible Ujú. de lo que usted está haciendo, esta parte se ha visto por estudios que es saludable y los estudios, el conocimiento científico dice que esta parte, si usted la modifica, podría ser más saludable. Entonces, eso es una parte que yo creo que es importante que los estudiantes incorporen, práctica basada en evidencia, que lo que tú dices y haces como nutrióloga tenga un respaldo científico. Y la otra parte de esta cuestión de la consejería, de la atención centrada en la persona, pues también hemos llegado a ella porque la evidencia científica dice, si no la incorporas, va a ser más difícil que la persona realmente cambie de hábitos, ¿no? No solo es una convicción personal de nosotros. O sea, si nuestros valores personales dicen que es indispensable incluir la consejería, la atención centrada en la persona. Pero también ya hay investigación científica y hemos hecho algunos estudios que dicen eso. Entre más espacio tú le des a la persona para que hable de sus problemas de alimentación y actividad física, va a ser más sencillo que adopte algunos hábitos más saludables. Entonces, empezar a cambiar paradigmas también tiene que ver con esta actitud de pensamiento crítico que difunde la investigación científica, ¿no? La ciencia siempre te está diciendo, sé crítico, sé riguroso, no digas así lo hago yo y así se va a hacer. Siempre puede haber una forma mejor de hacerla. Siempre puedes estar aprendiendo algo nuevo. Y esta actitud es la actitud de un científico, ¿no? Ujú. Ah, pues qué interesante.
por fin me pudo platicar muy rico lo que hacen, que sí tienen, es que tiene toda una estructura muy bonita. Sí, le digo, he podido participar en algunos estudios y se me ha hecho muy lindo esto de el que te acompañan, el que te escuchan, más allá de ponerte la restricción de que esta es la porcioncita que te tienes que comer. Uno desde que sabe la porción ya no quiere seguir la dieta. Este, pero y lo del famoso pan dulce también, todo el mundo dice, es que me quitaron el pan dulce, me quitaron la harina, el chicharrón, o sea, todos esos que son placeres. Entonces la gente está normalmente pensando, voy con un nutriólogo, me va a quitar los placeres. Por lo tanto, no sigo la dieta. Pero si se hace este trabajo como ustedes lo realizan de estar escuchando y estar un poco hurgando cuál es el pensamiento de la persona, será mucho más fácil que pueda adoptar una dieta y entender el beneficio que puede hacer para su salud. Entonces, y el hacer ejercicio también, que es muy placentero, muy bonito Sí, y te pone de buenas, ¿no? Eso es. yo soy entusiasta del ejercicio. Yo celebro su trabajo, me encanta. Le agradezco muchísimo que nos haya dado este espacio para platicar y después ya lo pondremos en línea en el canal de YouTube de Divulgación de la Ciencia para que se pueda estar compartiendo. Y bueno, pues muchas gracias, doctor. Un placer escucharlo. Un honor que esté con nosotros y le doy las gracias. Buenas tardes y hasta luego. Gracias, Cecilia.